Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Sé que nuestro buen Dios tiene preparado para nosotros una palabra que nos anime, que nos exhorte sobre todo, que nos va a dar aliento. Quizás en un principio pues van a ustedes a sentir que es más que todo una cuestión de juicio o de exhortación. Bueno, sí es de exhortación, pero ustedes van a ver a lo largo de cómo se desarrolla la predicación que en realidad la palabra que vamos a escuchar hoy es una palabra de gracia de Dios, de un regalo de Dios, de provisión de Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a orar, vamos a pedir a nuestro buen Dios que sea Él guiando este tiempo y que sean nuestros corazones receptivos a su voz. Gracias, mi Señor, porque cada día tú tienes palabra fresca para nosotros. Gracias, mi Señor, porque tú has dejado escrito, Señor, en la Escritura, en la Biblia, Señor, tu palabra para que nosotros podamos caminar a la luz de ella. Gracias, mi Dios, porque no solamente son letras, son palabras, son enunciados, sino es palabra viva, Señor, es comunicación tuya con cada uno de nosotros. Y gracias, mi Dios, porque tú no nos has dejado huérfanos, porque, Señor, cuando Jesús subió contigo, Dios, dejó al Espíritu Santo para que Él nos recordara todas las palabras que Jesús había dicho y para que Él fuera para nosotros como ese maestro que tuvieron los discípulos con Jesús. Gracias, Señor mío, por el Espíritu Santo también que nos abre nuestro entendimiento, y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos siga capacitando, abriendo ese entendimiento espiritual, y que nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, toda nuestra concentración esté enfocada en la palabra para que podamos recibir lo que tú tienes hoy para nosotros. Oramos todo esto, Señor, te damos toda la gloria, todo el honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues los 3 domingos anteriores han estado predicando otras personas. El primer mensaje que tuvimos hace 3 semanas vimos un salmo y que hablaba que aquellos que ponen su confianza en el Señor, aquellos que ponen sus fuerzas en el Señor y aman sus caminos, van a convertir su valle de lágrimas en un valle o en un camino de, ¿se acuerdan de qué? De bendición. A lo mejor ya pasó mucho tiempo, pero eso fue lo que vimos hace 3 semanas. Hace 2 domingos vimos que para un cristiano hay 3 niveles de compromiso. El primero, con el que todos iniciamos, es con creer en Jesús, después dar testimonio de Jesús, y el tercer paso pues es comprometernos con Jesús. Y no sé quiénes recuerdan o se dieron cuenta que Chava estaba allí viendo desde la ventana. ¿A quiénes se acuerdan de eso? Ok, y eso significaba, ¿verdad?, que o nos podemos quedar en la ventana viendo el reino de Dios, o podemos ser partícipes del reino de Dios y ser usados por Dios en sus propósitos, en lo que Él está haciendo en este mundo. Y el domingo pasado que estuvo con nosotros el pastor Jan David, pues él nos animaba a que como iglesia, en medio de nuestra diversidad, en medio de que somos muy diferentes, que venimos de contextos diferentes, es posible la convivencia cristiana. Y para poder convivir, pues no hay otra manera en que lo vamos a poder lograr, a menos que sigamos el modelo de Jesús. ¿Tú estabas aquí, Silvia? Sí, ok. Entonces, dentro de los varios puntos que él tocó, siguiendo el modelo de Jesús, pues era primeramente que él, siendo Dios, se dio sus derechos. Entonces, para que nosotros como iglesia podamos convivir, necesitamos ceder nuestros derechos, despojarnos de nuestro propio yo, de nuestro propio ego, no aferrarnos a una posición, siendo humildes y siendo también obedientes a la autoridad que Dios va poniendo en este contexto de iglesia. Entonces, en esta mañana pues vamos a hablar sobre Proverbios 5, y no sé cuántos de ustedes conocen este capítulo de Proverbios 5, y Proverbios 5 habla acerca de la necedad, del adulterio y la sabiduría del matrimonio.
El adulterio es uno de esos asuntos en la vida de los seres humanos donde más se hace relevante la cuestión de pretender y del secreto. En vez de que el hombre o la mujer que está cometiendo infidelidad sea abierto acerca de lo que está sucediendo, pues generalmente va a intentar ocultar lo que está sucediendo y va a estar mintiendo y en vez, por ejemplo, de decir, pues ¿saben qué? Bueno, a la pareja, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no te quiero, ya no me gustas, ya no quiero estar contigo. Deciden permanecer en esa relación con su pareja, digamos, legítima y estar mintiendo y ocultando que tienen otra relación. Generalmente, pues una característica de la persona que está en adulterio es que se vuelve mentirosa y empieza a decir, hoy llego tarde porque, y pues todo el tipo de pretextos que puedan suceder. Claro que te amo, claro que no estoy con alguien más, es tu imaginación. Y en Proverbios 5, si bien está como enfocando el tema sobre el adulterio hacia el hombre, quizás porque en esa época pues era difícil que una mujer como tal casada cometiera adulterio, pues también es una situación que es tanto para hombres o para mujeres, es decir, tanto hombres como mujeres somos vulnerables a este pecado. Y cuando habla sobre el adulterio, Proverbios 5 no solamente se está refiriendo a una situación donde el esposo o la esposa le está siendo infiel a su cónyuge, sino que también es cuando una persona se presta para ser esa tercera persona dentro de ese triángulo de relación. Es decir, cuando alguien me busca para que yo sea esa otra persona en la vida de esa persona, vaya la redundancia. Entonces, pues vamos a ver brevemente la estructura de Proverbios 5 y con este contexto de mentira y doble vida vamos a continuar analizando lo que dice Proverbios 5. Proverbios 5 está escrito como una disertación. Esto quiere decir que el autor está queriendo informar sobre lo tonto y necio que es considerar el adulterio y sobre lo sabio que es conservar la fidelidad en un matrimonio. El fin de esta disertación es que alguien joven que está iniciando en su edad adulta tome decisiones sabias y no se deje deslumbrar por la ignorancia o por la ingenuidad de su corta edad y pueda darse cuenta de realmente en lo que se está metiendo si considera este camino. Entonces, los versículos 1 al 6 son una introducción en la que están incluidas ciertas advertencias que intentan mostrar al lector la seducción del pecado, particularmente del adulterio. Pues todo Proverbios siempre nos va a mencionar que el pecado es algo muy atractivo, que es algo que a primera instancia lo sentimos, dice incluso Proverbios 5, como algo dulce, como algo sabroso, como algo incluso inofensivo. Sin embargo, en realidad es un engaño, es una trampa que nos va a acarrear muchas consecuencias negativas. Entonces, los versículos 1 al 6, pues empieza haciendo esta acotación de que el pecado es algo que parece ser muy atractivo, pero que en realidad es un deslumbramiento y que no nos dejemos llevar por ese atractivo. Los versículos 7 al 14 nos van a decir por qué es necio y tonto considerar el adulterio. Dicen básicamente que pues no eres feliz, o sea, al final uno quizás va buscando cierta satisfacción, plenitud, pero al final no vas a encontrar la felicidad y al contrario, te va a quitar vigor, te va a quitar fuerza, vas a decir, desperdicié mi vida con esto, nunca valió la pena y te va a quitar también, dice, dinero, recursos. Los versículos 15 al 19 detallan por qué es sabio escoger el matrimonio por una parte y la fidelidad en el matrimonio, ¿no? Dios dice
que en un matrimonio donde hay fidelidad y donde estamos unidos a una persona que busca a Dios, vamos a encontrar deleite, satisfacción, alegría, placer. Es decir, no va a haber o no hay necesidad de buscarlo afuera cuando lo podemos gozar dentro de nuestro propio matrimonio, dentro de nuestra propia relación fiel de pareja. Y el versículo 20 entonces va a llegar a una pregunta que todo lector va a necesitar contestarse. Entonces, bueno, pues si ya el autor de Proverbios nos dijo las consecuencias, que el adulterio es como todo pecado, que nos deslumbra, que no nos va a hacer feliz, que podemos conocer otro camino donde sí vamos a ser felices, donde sí va a haber placer, donde va a haber todo aquello que nos va a llenar. Entonces, ¿por qué seguir considerando el camino del adulterio? ¿Por qué seguirlo haciendo? Y ahí pues cada persona se necesita contestar esa pregunta. Pero entonces los versículos 21 al 23 nos van a decir, bueno, si todo esto que yo ya les he dicho, el autor de Proverbios, no es suficiente, entonces, ¿qué más? Bueno, nos da como 2 puntos más de advertencia que buscan procurar alertarnos y hacernos cambiar de opinión para que no sigamos o consideremos un camino de infidelidad. Entonces, pues vamos a leer las escrituras, ya con esta estructura en mente, vamos a leer Proverbios 5. Les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie para leer Proverbios 5, y creo que va a aparecer en la pantalla, ¿verdad? Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no apartéis las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Hasta ahí. Tomen su lugar, por favor. El versículo 21 de este texto: los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Parece
cortar con el ritmo de la narrativa y sacar al lector de su orden de pensamiento. Textos similares son Jeremías 23 y 24, que dice: ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Hebreos 4:13 también menciona: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, el versículo 21, pues claramente nos está diciendo que el Señor ve todo y que conoce todos nuestros caminos. Entonces, ¿qué quiere decir que el Señor ve todo? ¿Qué quiere decir que Él conoce todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes, todos nuestros sentires? Que incluso Él conoce todo nuestro historial de internet. Una vez me llamó mucho la atención que decía que qué pasaría si nuestro historial de internet estuviera descubierto ante todas las personas, que realmente podemos conocer a una persona por el historial de búsqueda que hace en Google de internet, ¿no? Entonces, pero el Señor pues ya lo conoce, ¿no? ¿Qué quiere decir que no podamos? Y bueno, lo que quiere decir esto es que no podemos esconder de delante del Señor nuestro pecado. Moisés, cuando todavía era parte de la familia real, digamos del faraón de Egipto, mató a un hombre, a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, e intentó ocultarlo debajo de la arena pensando que nadie se iba a dar cuenta. Pero al día siguiente ya había corrido la voz, ya sabían que él había matado a alguien y tuvo que huir exiliado porque el faraón estaba buscando para matarlo. Adán y Eva, si se acuerdan, pues ellos también, ¿no?, intentaron ocultar su pecado cuando comieron del árbol del bien y del mal. Lo que hicieron fue que intentaron esconderse, pero pues Dios les habló y no pudieron ignorar su voz. Entonces, no podemos esconder nosotros el pecado de Dios, no podemos nosotros esconder nuestro pecado. Pero esto es una buena noticia, ¿y saben por qué es una buena noticia? Que no podamos esconder nuestro pecado de Dios, porque o nosotros nos adueñamos, reconocemos nuestro pecado, o el pecado se va a adueñar de nosotros, o lo manifestamos y lo confesamos y tratamos con nuestro pecado, o el pecado nos va a esclavizar y se va a hacer dueño de nuestras vidas. Entonces, el que el Señor pueda conocer, o que no podamos esconder nuestro pecado del Señor, quiere decir que en su misericordia, en su gracia, Él va a usar por amor al Espíritu Santo para que en nuestra conciencia continuamente esté esa inquietud de lo que ha pasado en nuestra vida, para no dejarnos tranquilos, ¿no? ¿Cuántas veces se habla de la conciencia, ¿no? De la conciencia que no nos deja estar tranquilos. Y esto es, pues la conciencia no es otra cosa que el mismo Espíritu Santo, que conoce todos nuestros caminos, inquietándonos y no permitiéndonos estar tranquilos. Constantemente, pues Dios va a estar apuntando a nuestro pecado, no permitiendo que nosotros que escondamos nuestro pecado de nosotros mismos, porque no solamente lo escondemos de Dios o pretendemos esconderlo de los demás, sino que lo estamos escondiendo o intentamos esconderlo de nosotros mismos, como si no existiera, como si nosotros no lo conociéramos o lo viéramos. Todos estos sentimientos de ansiedad, vergüenza, angustia por ser descubiertos, intranquilidad, son llamados de Dios para que abramos nuestra boca y podamos exponerle nuestra situación y sacar a la luz lo que queremos esconder. En los versículos 22 y 23 se nos menciona que hay consecuencias graves de destrucción de mantener una conducta de pecado si no lo confesamos. La experiencia del rey David, que en el Salmo 32 del 3 al 5 me parece que es muy clara, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué pasaría si pudiéramos esconder nuestro pecado? ¿Qué pasaría si lo pudiéramos enterrar tan profundo que ni Dios mismo pudiera verlo? ¿Qué pasaría? Pues pasarían varias situaciones. La primera pues sería que esto nos estaría robando vida, tanto el adulterio como cualquier otro pecado nos va robando lentamente la vida. Y si no pudiéramos, si Dios no lo conociera y no tuviéramos esta señal de alarma, esta conciencia, esta obra de Dios en nosotros, empujándonos a abrir nuestra boca, a confesarlo, pues primeramente nos estaríamos acostumbrando, ¿no? Pensaríamos que las consecuencias de lo que estamos viviendo son normales. Algunas consecuencias de la infidelidad o de cualquier pecado son muy similares. Dentro de estas consecuencias es que nos empezamos a sentir secos por dentro, empezamos a dejar de encontrarle propósito a la vida, empezamos a experimentar depresión, ya las cosas ya no nos satisfacen, levantarnos cada mañana deja de ser algo que nos anime y ya empezamos a ver la vida como algo pesado. Entonces lo empezaríamos a ver si pudiéramos esconder nuestro pecado de Dios y no tuviéramos estas señales de alarma, empezaríamos a pensar que esta es la vida, que así se vive, que esto es normal y caminaríamos y seguiríamos en este mismo tipo de vida sin darnos cuenta que esto lentamente, bueno, primeramente que no tiene que ser así y que esto lentamente nos está matando. Nos alejaríamos más y más de nuestra familia, de aquellas cosas buenas, regalos de Dios que nos ha dado sin darnos cuenta. Estaríamos pensando, acostumbrándonos y no nos daríamos cuenta de lo que estamos perdiendo. Y finalmente pues sería como estar tocando el fuego y no sentir el calor y quitar la mano. En los tiempos de Jesús la lepra se caracterizaba porque se perdía insensibilidad, es decir, no necesariamente las personas eran afectadas por la lepra, sino porque sus terminaciones nerviosas dejaban de funcionar y podían golpearse el pie o con cualquier extremidad cortarse y no darse cuenta, y entonces pues no sentían dolor y se iba gangrenando y tenían que cortar y remover. Entonces, si pudiéramos esconder el pecado de nuestro Dios y en su misericordia entonces Él no pudiera alertarnos sobre esto, pues seguiríamos en una vida a la que nos acostumbraríamos y que estaríamos lastimándonos, perdiendo lo que Dios nos ha dado, perdiendo la vida, sintiéndonos secos por dentro, deprimidos y no poder reaccionar. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera preguntado a Adán y a Eva dónde estaban y qué habían hecho cuando pecaron? Pues seguirían caminando en un sentido de pérdida. ¿Se acuerdan qué sintieron Adán y Eva cuando habían pecado? Vergüenza, sentirían caminando en vergüenza, intentando cubrir su culpa con sus propios esfuerzos inútiles, inefectivos, y no habrían ido a Dios porque por su propia iniciativa ellos no lo hubieran hecho, fue Dios quien los llamó. Entonces no podemos esconder nuestro pecado de Dios, ni podemos escondernos de Dios. Él sabe dónde estamos cada uno en este día y nos pregunta continuamente, ¿qué hiciste? Él ya sabe y no nos pregunta no con un afán de condena, sino lo hace por amor y compasión para que aflore en nosotros la humildad y reconozcamos nuestra maldad. Cuando Dios se encontró con Adán y Eva, les preguntó acerca de su desobediencia y ese mismo día les dio una señal y una promesa. La señal fue que Dios sacrificó a un animal y vistió a Adán y Eva con la piel de este animal para quitar su vergüenza.
Este sacrificio apuntaba a la promesa de que un día sería hecho un sacrificio perfecto, cuya sangre revestiría a todo humano que pusiera su confianza en esa sangre. Esa sangre es la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Esa sangre sería el pago por cada culpa y esa sangre nos revestiría de justicia y quitaría toda vergüenza de nosotros. La promesa de Dios fue que proveería de una persona que daría un golpe mortal al engañador, es decir, a Satanás. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Entonces, Dios nos busca porque Él quiere ofrecernos perdón. Él nos busca, Él conoce todo acerca de nosotros y no podemos esconder nuestro pecado de Él, porque Él nos está alertando para que nosotros podamos confesar y porque Él ya ha provisto para esa culpa que podemos llegar a sentir, para esa vergüenza que llegamos a sentir, para limpiarnos de esa maldad y para revestirnos con su sangre, con la sangre de Cristo, de justicia. Entonces no hay pecado, hermanos, que Dios no pueda perdonar. Él lo conoce todo, todas nuestras intenciones, todo lo que nosotros pensamos y nada de eso queda fuera de su perdón. Eso es las mejores noticias. Entonces, queridos hermanos, en el pecado no se enreden, no saldrán bien librados. No crean que el pecado es algo que van a poder controlar. No crean que van a poder simplemente dar un paso y quedarse allí y no ir más allá. Siempre el pecado, damos un paso y nos va a jalar otro paso más y otro paso más hasta que ya no podamos salir de él. Proverbios nos dice que es como un lazo. Dice que el pecado te traiciona, te hace perder, te genera destrucción, que vas a morir. En el adulterio los sentimientos se van a confundir, los cariños se van a convertir en imposiciones, las exigencias van a ser cada vez mayores, las demandas de tiempo, dinero, atenciones van a crecer a medida que el adúltero se enreda más y más. Cuando una persona en adulterio quiere salir, parece ser ya demasiado tarde, su familia ya fue destruida, su reputación ya fue lastimada y ya ha perdido toda credibilidad y confianza. Más bien, y entonces antes de que Dios emita un juicio, un castigo, el propio camino del pecado ya va a acarrear las consecuencias. Esto quiere decir que Dios no necesita castigarnos por un pecado o por el pecado de infidelidad. Nuestras propias acciones van a acarrear consecuencias que ya van a traer en sí mismo un castigo o una consecuencia a nuestras vidas. Entonces las personas, pues no es necesario ya que Dios genere un juicio, más bien las personas, cada uno de nosotros lo que necesitamos es un Salvador. Al que quiere intentar salir ya no puede, está perdida, ya no es dueña de sí misma. Entonces quiero proponerles que el versículo 21, que lo voy a volver a leer, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas, es una palabra de gracia, es decir, una palabra de provisión para nosotros en medio del pecado, más que una palabra de decir, yo lo estoy viendo todo y estoy viendo si se portan bien o se portan mal. No ese es el sentido de lo que Dios está hablando aquí, más bien lo que Él está diciendo es, yo lo veo todo, yo estoy actuando en tu vida para que tú puedas reaccionar y yo soy tu Salvador, yo te puedo perdonar si tú vienes y confiesas tu pecado. Voy a pedirle a César, por favor, que comparta su testimonio porque tiene algo que ver con esto. Híjole, Señor, pues sí, efectivamente, ¿no? Ahorita escuchando la palabra de mi padre, pues sí mueve, ¿no? Porque a final de cuentas es la verdad, ¿no? Que se ha hecho en mi vida, en cuanto a la forma en que yo me dirigía anteriormente como pecador, ¿no? Porque yo desgraciadamente caí en las garras de las drogas, el alcohol,
Y es verdad, o sea, yo hoy me doy cuenta que viví todo el tiempo en una vida de mentira, ¿no? En donde pues yo era esclavo del enemigo totalmente, o sea, realmente no me daba cuenta qué era lo que estaba pasando en mi vida. Y como dijo nuestra pastora, poco a poco uno va caminando y lo va jalando y lo va jalando y no se va dando uno cuenta. Cuando uno quiere regresar, dar marcha atrás, es muy complicado, ¿no? Hoy hay a veces cierto, fíjense, yo en ese tiempo, pues yo no sabía cómo pedir ayuda, ¿no? Porque pues ya mi familia, yo me empecé a alejar de mi familia, ¿no? Mi corazón, mi esposa, yo ya no quería vivir, ¿no? O sea, no le había sentido ya mi vida, me intenté matar una vez, de repente quería huir cobardemente de mi casa, de mi familia, de la gente que me amaba, porque decía, yo no quiero causarles más daño, más lástima, ¿no? Hacia mí. Yo quise huir. Por la gracia de Dios me dieron fuerzas y me mantuve con ellos, pero yo ya no podía, ¿no? O sea, realmente el darme cuenta de que vivir esa vida de mentira me estaba llevando a la muerte, ¿no? O sea, por la gracia de Dios no caí en la cárcel. Un día antes de llegar a la casa de rescate, me intentaron picar con unas tijeras. Por la gracia de Dios también no me lastimaron demasiado. Mi salud se estaba mermando. Era realmente una situación que ya no se podía sostener, ¿no? Pero hoy, ahorita estaba escuchando la prédica y me venían imágenes, ¿no? Se me ponía la piel chinita, ¿no? A lo mejor ya no hay tanto dolor, porque hoy, por la gracia de Dios, hoy soy libre. Lo declaro en el nombre de Cristo, que soy libre de las cadenas de drogadicción, de pecado, de todo tipo de cuestiones que mi vida estaba pasando. O sea, hoy día me doy cuenta que Dios tiene un propósito para mi vida. O sea, mi vida era morir en los vicios. Yo pensé que había nacido para morir en los vicios. ¿Y qué será? Yo decía, ¿por qué tuve que tener una familia? Si yo era para estar solo, yo era para morir solo en los vicios. Ese era lo que yo creía, que eso había venido a este mundo, ¿no? Entonces imagínense vivir esa vida así y compartir ese dolor con mi familia, porque no era conmigo nada más, o sea, me estaba llevando a ellos. Soy, por la gracia de Dios, un día antes de llegar a esa casa de rescate, mi padre oró por mí, lo que a lo mejor en su vida había hecho, ¿no? O sea, ya no sabían qué hacer. O sea, se había intentado de todas las formas por cambiar y no se había logrado. Y de repente, bien lo dijo nuestra pastora, o sea, de repente el mismo espíritu, Dios, me empezó a sacudir, ¿no? Y yo solito llegué con mi esposa y le entregué a mi hija y le dije, ¿sabes qué? Me voy. Y le entregué la vida de mi familia a Dios. Dije, yo no puedo con esto. Y me fui y me interné. Hoy sé que tengo un Dios que me ama. Hoy sé que tengo un Dios que todo lo puede. Un Dios que me ha transformado. Un Dios que me ha rescatado. Y hoy estoy en victoria en el nombre de Jesús. Hoy, por la gracia de Dios, camino con la seguridad de que Dios está conmigo. Camino con la seguridad de que Dios me creó con un propósito. Pero también no se me tiene que olvidar lo que pasé, ¿no? Y ahorita volverlo a recordar, ahorita que estaba nuestra pastora haciéndolo, créanme que es motivo de agradecimiento eterno a mi Padre, porque como dice su palabra, Él me escogió de lo vil y lo menospreciado. O sea, ¿quién se fija en mí? ¿Quién se iba a fijar en mí cuando yo realmente ya estaba en el piso? Cuando inclusive yo creo que ni mi familia tenía esperanzas de que yo cambiara.
Ya mucha de mi familia ya no creía en mí, ni yo mismo creía en mí. Yo doy gracias a Dios porque Él me puso en este lugar, en esta iglesia. Doy gracias a Dios porque me puso enfrente a hermanos como ustedes. Y ahorita también que Eric precisamente estaba hablando de esa parte, de cómo ayudó a esa persona. Creo que es algo que debemos de hacer, ¿no? Como cristianos, porque pues yo lo viví en carne propia, ¿no? Y el ver de que es muy fácil, ¿no? Apoyar a la gente en lo bueno y estar con la gente cuando está en las partes alegres de su vida y todo eso es padre, ¿no? Pero creo que cuando más debemos de estar con nuestros hermanos es cuando estamos en situaciones complicadas, cuando estamos en situaciones que ya no se puede más. Yo estoy muy agradecido con mis hermanos, pero sobre todo con Dios, ¿no? Y hoy hoy creo que es motivo de… Yo la verdad todos los días estoy feliz, mi corazón lo ve todos los días, porque imagínense, debo de valorar la vida que hoy tengo, porque hoy tengo otra nueva vida, ¿no? Entonces todos los días trato de inculcarles a mi familia eso, ¿no? Ese ánimo, ese gozo que Dios me ha dado de vivir nuevamente. Yo pido perdón a todos mis hermanos que están aquí presentes, ¿no? Porque yo siento que he fallado a mucha gente, pero hoy estoy agradecido con él y créanmelo, yo esta guerra la he ganado de rodillas, todo el tiempo, de rodillas, humillándome ante mi padre, porque él es el único que pudo rescatarme y sacarme de donde estaba, y es el que me ha dado vida. Yo le doy a él toda la gloria, toda la honra y todo el honor, y le doy gracias y lo amo con toda mi alma. Y le he entregado mi corazón y aquí estoy, Padre, para servirte en lo que tú me digas. Te amo, Padre. Gracias, en victoria en Cristo Jesús, hermano, siempre. Le pedí a César que compartiera su testimonio con nosotros porque algo que me llamó mucho la atención cuando yo hablé con él era de que me mencionaba que estando él aquí participando en la iglesia, él estaba luchando con este pecado en su vida y como él bien lo mencionó ahora, no sabía cómo pedir ayuda, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, a veces podemos estar aquí, podemos estar pensando que todos estamos bien, que todos estamos caminando libres de pecado, sin embargo no necesariamente es así. Y lo importante, hermanos, de este mensaje, que Dios nos dice, no tenemos que vivir en mentira, no tenemos que vivir dobles vidas, porque esto nos está destruyendo. Podemos encontrar libertad en Cristo. Él ya lo conoce todo. Él nos está instando a que hablemos, a que confesemos, a que pidamos primeramente a Dios perdón, a que nos arrepintamos, a que buscamos ayuda. Y como con César, y no solamente es con César, con cualquier persona que decida tomar estos pasos, Dios le va a dar esa victoria, Dios le va a dar esa libertad sobre cualquier pecado, Dios le va a dar una nueva vida, Dios va a restaurar todo lo que se ha perdido con el pecado. Me decía César, ¿no? ¿Quién iba a decir que Dios iba a poder restaurar mi familia, mi matrimonio? Pero ahora sé que es posible. Entonces, hermanos, este es el poder de Dios. Esto es lo que nuestro Señor ha hecho, ha ganado por nosotros en la cruz. Y hoy, hermanos, es día de que podamos entonces confesar nuestros pecados, de que hoy podamos ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, he pecado contra ti, confieso que mi vida no la he guiado conforme a lo que tú pides de mí, y no solamente porque Dios lo pida, sino porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y yo quiero hoy vivir libre de ese pecado, de esas ataduras que he llevado ya por mucho tiempo y no las quiero más en mi vida. O reconocemos, hermanos, nuestro pecado, o el pecado se va a apropiar de nosotros. Podemos fingir, podemos encubrir nuestro pecado, podemos vivir dobles vidas, pero la buena noticia es que Dios conoce todos nuestros caminos y no nos va a dejar tranquilos.
El amor y provisión de Dios nos perseguirá la culpa o la ansiedad o ser descubiertos, o encenderemos la radio o la televisión y ese tema se va a tocar, o vendremos aquí a la iglesia y será el tema de predicación, o estando en nuestra cama sentiremos que algo nos ahoga. Dios ya conoce todo de nosotros, no hay nada que Él no pueda perdonar. Entonces, vamos, hoy, hermano, pues usted puede ponerse o tiene que ponerse a cuentas con Dios, abra su boca y dígale a Dios lo que ha hecho. Y si tiene un líder de algún grupo en el que usted se reúne de aquí de esta iglesia, ya sea algún estudio bíblico en el que usted participa y tiene un líder, acérquese a esa persona. Si es usted mujer, se puede acercar con Linda. Si usted participa en los estudios bíblicos de Parre, se puede acercar con Eric. Si usted participa en los estudios bíblicos de Divisadero o en el discipulado los domingos, acérquese con Mario. Si usted no tiene con quién acercarse, no sabe con quién, acérquese conmigo y vamos a orar con usted y vamos a buscar la manera de que usted en el nombre de Cristo pueda ser libre de toda atadura del pecado. Dios les bendiga y vamos a orar. ¿Podemos una melodía y orar? Nos ponemos de pie, por favor. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. Te he probado y quiero más. No me quiero conformar. Te he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, ya viví conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, todo un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, ya viví conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Padre eterno, confesamos, Señor, nuestra maldad, nuestros desvíos, Señor. Creemos, Dios, que tú tienes poder para librarnos de toda atadura del pecado. Gracias, Dios, por tu provisión a través de tu Hijo Jesucristo, por su sangre en la cual tenemos perdón de pecados. Perdónanos, Señor, por despreciar, desvalorizar esa sangre y a veces tomarla como algo en vano, no valorarla. Te pedimos, Señor mío, perdón por esto y nos acercamos a ti. Gracias porque tú ves todo de nosotros, porque no podemos esconder nuestro pecado de ti, Señor.
Y hoy, mi Dios, decidimos ponernos, Señor, a cuentas contigo. Decidimos, Señor, romper con todo aquello, Señor, que hemos estado practicando, Señor. Cualquier infidelidad, cualquier adulterio, cualquier otra situación, Señor, en nuestras vidas que sabemos, Dios amado, que no es parte de tu diseño para nosotros porque nos lastima y lastima a otros, Señor. Lo dejamos hoy a tus pies, lo rendimos a tus pies, Señor, y decidimos hoy, Señor, buscar ayuda, buscarte a ti, Señor, y saber, Señor, que tú nos vas a hacer libres, que, Señor, como nuestro hermano César, vamos a poder, Señor, declarar tu victoria en nuestras vidas y en nuestras familias. Toda la honra y toda la gloria, Señor, te la damos a ti por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.